Bienvenidos a esta emisión, todos los interesados en la información objetiva, puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran país, con cariño especial a aquellos con los cuales compartimos aula y, por supuesto, para estos personajes con los cuales tengo el honor constante y regular de platicar y comentar sobre la realidad nacional e internacional y todo lo que nos interesa del mundo. Nuestro estimado historiador, Filiberto Romo. Muy buenas noches, Filiberto. Saludos desde Guadalajara. Así como a nuestro administrador y mercadólogo junior que ahora anda por tierras jaliscienses. Es correcto, buenas noches acá en Puerto Vallarta. Pues bien, estamos reunidos en esta ocasión para platicar de un tema que no nace algunos meses, ni siquiera en este año, sino desde el año pasado y después de una investigación que se realizó en nuestro país sobre el manejo del recurso y que fue, como atinadamente comentábamos fuera de esta grabación, fue el golpe que da el gobierno federal para tratar de convencernos que realmente está trabajando en contra de la corrupción. Es el asunto denominado la estafa maestra. ¿Qué es la estafa maestra? Tal vez no alcanzaríamos a describirla en un momento, pero tenemos que recordar que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, desvió miles de millones de pesos que fueron entregados a 186 empresas. 128 de esas 186 no tienen ni infraestructura ni personalidad jurídica. Esto resultó como parte de una investigación que hace la Auditoría Superior. No tienen la personalidad para brindar los servicios, puesto que deben tener un objeto social. Los servicios para los cuales además fueron contratados por los intermediarios que de repente estaban entre esas dependencias y las propias empresas, algunos de ellos universidades públicas, y también se encontró que incluso algunas de esas 186, parte de ese grupo de 128, eran sociedades mercantiles o sociedades civiles que no existían. Ahora bien, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, dos organizaciones, vamos a llamarlas así, que llaman reflectores constantemente y que se prestan mucho a la polémica, detectaron varios instrumentos que se emplearon de forma ilegal. Este problema, que es parte del conocimiento de la generalidad, por lo menos de aquellos a los que nos interesa lo que pasa en nuestro país, por supuesto también a aquellos a los que les interesa el devenir, como es el caso de nuestro historiador Filiberto Romo, estos personajes, esta realidad que conocemos, se construye a partir de la intervención que ellos tienen, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Pero a partir de lo que ellos muestran a la sociedad, de lo que nosotros hemos visto en las noticias a lo largo de todos estos meses en que ha durado el conflicto, en el cual se tiene una medida cautelar implementada en contra de Rosario Robles, nos generamos una idea del problema, nos generamos un concepto, pero Filiberto, ¿tú cómo ves? ¿De qué manera entenderías, o podríamos entender desde la visión de un historiador, lo que es la estafa maestra? Pues mira, buenas noches nuevamente a todos y un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Parece que ahora estamos en un formato un tanto diferente, a ver qué tal lo ven nuestros seguidores que alguna vez nos han escuchado antes. Les mando saludos también. Pues mira, como historiador, por supuesto que es un tema sobradamente interesante porque además ya como bien mencionas, es un tema que está dando de qué hablar a lo largo ya no de un año ni de dos, sino ya vamos por el tercer año que estamos hablando sobre este asunto, que sí es una cuestión que se ha ido esclareciendo también gradualmente. No todo ha salido a la luz de manera inmediata. Pero en las condiciones que estamos hoy día, probablemente tendremos que investigar más. Y como historiador te digo que hay algunos historiadores que mencionan que mientras no hayan pasado 5, 8 o 10 años, depende del historiador,
un evento todavía no se puede considerar historia, se puede considerar como periodismo, por ejemplo. Entonces, yo también soy un poco cauto en ese sentido. Como algunas veces ya habrán notado, trato de distanciarme también de los temas en cuanto, en cuanto a la información que a veces disponemos, porque no siempre disponemos de toda la información y el día de mañana algo que aquí yo pueda comentar o alguno de nosotros puede llegar a tener alguna precisión. Sin embargo, bueno, de lo que sabemos, pues sí, es un caso, como muchos casos en la historia de México, pues que podríamos considerar nefasto, un evento poco deseable y que, como bien dices, en el gobierno actual, pues se supone que se está tratando de evitar a toda costa este tipo de estafas, de desvíos, de corruptelas, ¿no? De acciones que van en contra de la verdadera transparencia. Entonces, yo no puedo todavía dar un veredicto sobre el gobierno de hoy, pero ya estamos teniendo una imagen muy clara sobre lo que sucedió o lo que venía sucediendo durante esta etapa previa en la que se dio la estafa maestra. Eh, si me permites, para ayudar a comprender un poco lo que estamos platicando, mmm, utilizando precisamente algunas infografías de estas dos organizaciones que tú mencionas, la que es Animal Político y que sobre todo fue la que difundió a través de los medios, digamos, de internet, ¿no? De las redes sociales, sobre todo, este, el tema. Si me permites, voy a compartir una imagen sobre el tema para que todos entremos en calor y veamos qué es de lo que estamos hablando para aquel que no esté al tanto de el tema y que por algún motivo quiera estar más al día. Déjenme ver. Me parece que estoy compartiendo pantalla. Lo que no sé es si se está viendo la imagen de mi presentación. Sí se ve, sí se ve. Bueno, yo sí la veo, ¿eh? Ok. Entonces, voy a pasar aquí a la imagen. Yo lo abrí en dos ventanas para que en una pudiera aparecer exclusivamente la presentación y en la otra estábamos nosotros. Pero a mí no me hizo el cambio, entonces bueno, dado que me comentan que sí se ve, pues aquí tenemos precisamente las dos instancias, ¿verdad? Que nos hicieron ver, digamos, de manera más evidente y obvia este asunto que tú ya mencionabas, ¿no? Es decir, pues una estafa de muchos, no millones de pesos, sino de miles de millones de pesos. O sea, fíjense, en torno a lo que en Estados Unidos se llamarían 7,000 billones, es decir, miles de millones. Estas cantidades son exorbitantes, es una cantidad verdaderamente estratosférica. Para los que tenemos la oportunidad de ganar un sueldo, ¿no? Digamos, eh, de clase media para abajo, pues la verdad es que ver estas cantidades es verdaderamente monstruoso, ¿no? Es decir, cómo se sirven con la cuchara grande estos políticos y estos empresarios, es una cosa que es denostable y es verdaderamente triste. Imagínense, como decías, ya Luis, de 180 y tantas empresas, 128 empresas fantasmas, ¿no? De 186. Y que además estuvieran involucradas 11 dependencias del gobierno y que todavía como para rematar, fueran cómplices también 8 universidades
nos habla de cuán triste y grave, ¿no?, era la situación de este país en el gobierno anterior. Yo no digo que en este gobierno no haya nuevos problemas y nuevos retos, pero esta clase de retos y problemas que estábamos viviendo, en verdad, pues ya parece que no tenían nombre, ¿no? O sea, la corrupción justamente y la impunidad en todo lo que da, ¿no? Y miren, ahorita quiero detenerme un poquito en esta primera imagen, porque bueno, estamos calentando aquí motores, ¿no? Pero ahorita que podamos pasar a platicar un poco de quién es Animal Político y quiénes son Mexicanos contra la Corrupción y quiénes son los protagonistas de este, digamos, escándalo, eh, pues a mí me parece que sí es una cuestión grave, denostable, que, que se tiene que conocer más por muchas personas que al parecer pues no saben mucho de este tema, y por otro lado se critica a estas empresas como Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que bueno, son organizaciones eh, por haber destapado, digamos, mediáticamente este asunto. Pero vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo grave de destapar esta estafa, una estafa verdaderamente eh, gigantesca, titánica, o irse sobre quién es el que verdaderamente descubrió o, 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 o difundió que esta estafa estaba sucediendo? Me quedo aquí para que el compañero Junior también pueda hacernos su apreciación. Muchas gracias. No, al contrario, y siempre, de repente, alguno de nosotros realizando una aportación que sea incendiaria, ¿no? O sea, yo estoy observando los números, esos que aparecen publicados en Animal Político, que nos hacen el favor de compartir, y digo, caray, de verdad que estamos en un país en el que se está pagando la consecuencia de tener un gobierno como el que hemos merecido. Y no sabemos todavía cómo va a terminar el actual, porque es lo que decías precisamente, Filiberto, no estamos en el momento de hacer un escrutinio, si realmente cumple o no en su lucha contra la corrupción, si realmente o no va a salir ileso el gobierno sin ninguna lesión, ¿no? Por alguna actividad que pueda ser cuestionable dentro del mismo, pero bueno, tenemos que continuar con el tema. Se dio un informe, y esto lo menciona también los periodistas, como bien decías, investigadores de Animal Político, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sobre las cuentas públicas del periodo 2013-2014. Todos sabemos, sin necesidad de que estemos recordando, cuál es la gestión que se encontraba vigente, la gestión de la administración pública vigente en ese momento, ¿no? En esas cuentas públicas que se presentan respecto del ejercicio fiscal señalado, se evidenció una red de desvío de recursos financieros. A esa desviación se le denominó fraude, se le calificó, la expresión que hemos utilizado el día de hoy, como corrupción. Vaya, es una forma de señalar el tipo de manejo que se dio de una parte importante, como nos mostraba Filiberto, del recurso. Pero todo el mundo puede escuchar eso, ¿no? Y a lo mejor leer que fue la Auditoría Superior de la Federación la que lo descubrió. Pero Junior, tú eres administrador. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? Ayúdanos mejor a los que hemos escuchado de este tema a entender de qué se trata. ¿Por qué la Auditoría Superior? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, mira, finalmente no perdamos de vista que el gobierno federal en su administración pública tiene varias dependencias con varias funciones, ¿sí? Y en el caso de la Auditoría Federal, pues no es otra cosa que revisar, ¿verdad? Que los programas anuales presupuestarios que cada dependencia de gobierno ha declarado hacer, pues se puedan llevar en cumplimiento. O sea, únicamente ellos acreditan
que lo que se planeó se lleve a cabo en las partidas presupuestales, ¿no? Dicho esto, como órgano rector y supervisor de que se acredite el dinero, pues en esa naturaleza, ¿verdad?, que le toca indagar, pues se encuentra, como bien ya comentó Philly, pues este fraude de 7.670 millones de pesos en contratos, pero sobre todo aquí lo que se está violando es el tema de la Ley General de Adquisiciones. A diferencia de la iniciativa privada, en donde una persona que pudiera estar a cargo del departamento de compras pudiera llegar a decidir, ¿verdad?, a quién le adjudica un contrato. En el gobierno es diferente. En el gobierno tiene que haber una licitación a sobre cerrado. Es decir, hay todo un protocolo que se desprende precisamente para que haya una transparencia, ¿verdad? Y hay una fecha en la que se anuncia que se van a abrir los sobres para que de esta manera se declare vía pública quién fue el ganador, ¿no? En ocasiones pueden ser aquellas personas que no nada más porque den un mejor precio, sino que a costo-beneficio tengan las mejores ventajas. Bien, acá está claro que en la estafa maestra, pues esto no se cumplió, ¿verdad? Eh, Finalmente hoy hay 32 denuncias penales, ¿sí? Hay 186 empresas implicadas, muchas de ellas son fantasma, eh, 11 dependencias de gobierno, 8 universidades, como bien citaba el maestro Philly, muchas de ellas del Estado de México, de Campeche, de Tabasco, ¿sí?, universidades públicas principalmente. Incluso por ahí hubo un programa, la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre, en la que se habían destinado alrededor de 2.224 millones de pesos y pues un propósito o un objetivo que era pues precisamente cuidar el bienestar de las clases menos favorecidas. Pues resulta que a esta clase política le importó un bledo. Y cuando tú ves los personajes que están de alguna manera participando en este periodo de tiempo del 2003 al 2014, pues te das cuenta que no solamente está Rosario Robles, ¿verdad?, sino también está Choaifé, ¿sí? Está Emilio Lozoya, ¿no? O sea, personajes que de alguna manera, sexenio tras sexenio, a manera de acróbatas circenses, nada más iban cambiando de dependencia o se iban cambiando del poder ejecutivo al poder legislativo, ¿no? Y sin embargo todos con un solo objetivo, que era la de seguir acrecentando sus arcas, pero privadas, ¿no? Hoy tiene un gran reto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque tendríamos que ver los alcances, ¿verdad?, eh, fiscales y jurídicos a los que él pues va a buscar llegar, ¿no?, al margen de la situación y política que hoy vive el país. Hoy creo que la prioridad es la justicia. Así en este orden de ideas. Gracias, Luis. Estás tocando un punto delicado y que a veces incluso de la gente que escucha información de los medios de comunicación o los comentarios de las emisoras comerciales no conoce, ¿verdad? Efectivamente, el gobierno tiene la obligación de observar la ley de adquisiciones y la ley de obras para que se establezcan los procesos de licitación y en alguno de los tres esquemas, que es invitación a cuando menos tres, para contratar el por presupuesto, de acuerdo al monto, asignación directa también puede ser, pero son montos reducidos los de estos dos, y en un proceso de licitación al mejor puesto, vamos a llamarle así, de entre las opciones que se entregan en sobres cerrados, ¿no? Parece que en el tiempo en el que se da la estafa maestra, también hubo, y digo parece porque no puedo afirmarlo, no tengo los elementos en la mano, también hubo manipulación de esos procesos de licitación cuando se dieron procesos de licitación, además de que hubo
eh, cuando digo que en el proceso de licitación hubo problemas, hubo mal manejo, es porque algunas empresas llegaron a participar, y esto es parte de la estafa maestra, con 2 o 3 razones sociales para brindar presupuestos y quedarse con las obras o quedarse con la venta de los productos que el gobierno requería para sus programas sociales. De ahí también hubo dinero que regresó y que era parte del presupuesto público, era parte del erario, era gasto público, ¿no? Y que retornó, y no precisamente para refinanciar a la administración pública, algo que es muy complicado, pero bueno, no necesariamente para eso, ¿no? En el caso de los instrumentos legales que se establecen con las universidades, es porque hay legislación que habla de los acuerdos de coordinación, de los acuerdos de ejecución, que son los esquemas bajo los cuales operan las dependencias, pero suscritos estos con los municipios, suscritos con las entidades federativas por parte del gobierno federal que maneja el presupuesto de los programas federales, por supuesto, a efecto de que en conjunto operen adquisiciones y operen obras. Generalmente el municipio es quien lo hace por ser la unidad básica de la organización política del Estado mexicano y porque administrativamente también tiene permitido hacer diferentes tipos de procesos, ¿no? Aunque no esté autorizado, ellos muy frecuentemente los municipios, y lo pueden checar quien sepa de administración en donde quiera, lo que hacen es que hacen una asignación directa, aunque estén rebasando el límite de la norma, ¿no? Ahí lo que quisieron hacer fue manejar mayores cantidades y por medio de convenios de cooperación, convenios de coordinación, acuerdos de ejecución, instrumentos de este tipo, que no son necesariamente contratos y que son permitidos por la ley, mandar el dinero a las universidades y que las universidades contrataran empresas para que no hubiera, como bien decía Junior, procesos de licitación. Imagínense el filtrado que sufre ese dinero desde que alguien lo asigna, lo tiene que trasladar a otro con quien firma un convenio y ese lo ejecuta. Además, hay un dato importante, ¿no? ¿Cuánto cobraron las universidades? Es una pregunta que yo me hago y que más adelante podríamos tocar, por brindar esas asesorías o esos apoyos para la ejecución para la utilización de los recursos. Pero bueno, vámonos por partes, porque para poder llegar a esa situación hay un camino que recorrer, o sea, para poder comprender esa parte que yo ahora me aventuré a afirmar, de aquí yo me hablaba de la auditoría superior, habría que agotar otros puntos que también son de interés de las personas que nos escuchen y que quieran saber más de la vida nacional y de esta situación en particular. El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación que mencionaba Junior fue abordado por una investigación periodística, como decía Filiberto, ¿no? O sea, no se habla todavía de la generación de la historia, sino más bien de una investigación periodística, ¿no? En el manejo de esta información. Entonces, ese trabajo de la Auditoría Superior lo aborda una investigación periodística que hacen precisamente a nivel político en coordinación con la organización de la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Filiberto, tú que si bien es cierto eres historiador, también me atrevería a decir, lo cual presumo a la gente que nos escuche, que eres un hombre de letras. Yo sé que tú vas a podernos comentar algo a ciencia cierta sobre quiénes son Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Coméntanos en relación de eso, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a ver si puedo ayudarles un poco en este sentido. Voy a nuevamente compartir pantalla. Ok. Nada más les voy a pedir que me confirmen cuando ya se pueda ver la imagen. Ahí ya se ve, Luis. Sí, lo estamos observando. Ah, ok. Pues mira, un poquito para que nuevamente las personas que están interesadas en el tema se vayan adentrando, ¿no? En mi caso, insisto, más que como un trabajo periodístico o como un trabajo histórico, más bien como un trabajo de introducción a estas organizaciones,
les comparto aquí un poco tres detalles que a mí me parecen importantes, ¿no? Uno de estos detalles es quiénes son los fundadores. En el caso de Animal Político, Daniel Moreno Chávez, es una plataforma que pues nace en Twitter y que poco a poco va ampliándose, ya saben, a las diferentes redes sociales, abriendo sus diferentes páginas en Facebook, en Instagram, etcétera, al grado que la página Animal Político pues termina teniendo su propia plataforma y por tanto casi su propia canal, ¿no? Como si fuera un medio noticioso. En este caso estamos hablando de una noticia digital, ¿no? Una plataforma digital, no fue o no nació como un periódico escrito, ¿no? Como tradicionalmente hemos quizá crecido muchos de nosotros. Los sociólogos, por ejemplo, de la comunicación trabajan mucho todavía al día de hoy, ¿no? El trabajo en base a la imprenta, ¿no? La difusión en base a los periódicos, a los diarios, a las revistas, a los jornales. Es decir, otra forma de trabajo que viene haciéndose mucho, pues también es la televisión, la cinematografía. Pero tenemos que aceptar que estamos ante una circunstancia nueva. Los mismos sociólogos de la comunicación hablan, por ejemplo, de pues la comunicación de los medios sociales de comunicación, ¿no? Se les llama medios sociales porque tienen esta característica de estar más cerca de la gente, ¿no? Hay más retroalimentación, así como nosotros estamos emitiendo a través de este canal, pues Animal Político se fue expandiendo a través de estos medios sociales, de las redes sociales, y ha ido haciendo un nombre al grado tal que, como bien comentabas, se alía o termina trabajando en connivencia con una organización, que es la organización, surgida en 2015, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aquí lo interesante es que son organizaciones muy del siglo XXI ya, ¿no? Y que nos muestran una cara nueva de tanto la investigación periodística como pues ese fabricar o realizar la historia de la política en este país. En el caso, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay una fuerte cantidad de dinero detrás de la organización, dado que los fundadores y el principal organizador de esta, digamos, pues, organización no gubernamental, ONG, es un conocido empresario, Claudio X González, que mucha gente lo tiene como un personaje un tanto oscuro, como un personaje ligado a otros empresarios internacionales, extranjeros, y además miembro de una élite empresarial mexicana que no siempre aparentemente ha estado realmente preocupada por el pueblo y por la mayoría, por las masas de este país. Sin embargo, es interesante que desde su surgimiento la organización se dedicó a la investigación
y al apoyo de investigaciones precisamente contra la corrupción y la impunidad. Estas investigaciones han dado como resultado muchos productos, digamos, y estos productos que empiezan desde el 2016, 2017, ahora 2018, 2019, entre esas investigaciones aparece esta que estamos platicando, la de la estafa maestra. A tal grado que la organización ha recibido por las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo premios como el premio Ortega y Gasset de periodismo, que otorga el periódico El País, precisamente una institución de mucho abolengo en España, que viene de los diarios, o por ejemplo el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Incluso en 2018 recibe por la investigación del 2017 el Premio Nacional de Periodismo aquí en México. Entonces, la organización, más allá de sus fundadores y de su financiamiento, que habría que también hacer a lo mejor periodismo e investigación histórica sobre este asunto, ha mostrado tener una utilidad y ser verdaderamente un trabajo destacable al menos, ¿no? No solo a nivel nacional, a nivel interamericano, sino incluso a nivel internacional se le ha reconocido como una organización independiente al gobierno que ha descubierto o que ha hecho ver varias de las problemáticas que se dieron durante el gobierno pasado y hoy día pues sigue y seguirá seguramente haciendo investigaciones sobre el actual gobierno. Entonces, sin alargarme ya más, digamos, espero que sirva un poco esto de introducción a estas dos fundaciones que de alguna manera pues son las principales protagonistas en hacer pública esta estafa maestra. Por ejemplo, la revista Etcétera, que también es una revista de crítica social y con cierta tendencia al progresismo, a la izquierda, a las libertades que en algún momento hemos platicado aquí en las charlas, menciona que varios elementos de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción ya y de Animal Político ya ellos los habían presentado de manera aislada y de manera independiente. Pero bueno, en la práctica el que viene a aglutinar estas investigaciones pues fue Mexicanos contra la Corrupción y a partir de aquí es que podemos hablar de que tenemos que seguir profundizando e investigando, ¿no? Porque el obtener el Premio Nacional de Periodismo, pues no tiene por qué dar por acabada los datos y lo que se pueda recabar, ¿no? Acuérdense que finalmente, pues yo siempre lo he dicho, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso ya se han dado suficientes pruebas como para, por ejemplo, meter a prisión a Rosario Robles como miembro del CDSOL, ¿no? En este caso, como una de las responsables de esta estafa maestra. Pero es muy interesante que de las decenas de personajes que estamos hablando, la mayoría siguen sin ser puestos, ¿no?, bajo el escrutinio judicial propiamente dicho, más allá del escrutinio histórico, periodístico y social. Entonces creo que a lo mejor ahorita tendríamos que empezar a hablar también un poquito de ese asunto. Ustedes me dirán. Digamos, espero que esta introducción a estas dos organizaciones nos sirva un poco. Muchas gracias.
Fíjate que de repente habrá quien se emocione, ¿no? Por escuchar que hay una estafa. Me refiero no que se emocione porque lo aplauda, sino porque le llame la atención, ¿no? El reflector sea eso, pero realmente yo considero que nosotros estamos haciendo una conversación seria para construir una perspectiva diferente de lo que es este problema, ¿no? Y es que solamente con este panorama que estamos pintando y que, al cual cada uno colabora desde su trinchera un poco para irlo dibujando, no podría percibirse igual si nada más escuchamos que hubo contratos ilegales o instrumentos legales o instrumentos que se suscribieron, ¿no? De forma ilegal y en virtud de los cuales pues hay más de 7,000 millones de pesos perdidos, ¿no? Del erario público, perdidos porque no se asignaron al propósito final que tenían de ejecución, y de ellos hay por lo menos 3,433 millones o algo así que no puede ser identificado realmente, no determinó por lo menos algunas cantidades. Se ha deducido que terminaron algunas cuentas, ¿no? Que se fueron algunas campañas en concreto, y se ha mencionado, entre otras, la de Alfredo del Mazo al gobierno del Estado de México. Se han mencionado elecciones intermedias también, por supuesto. Y creo que el escándalo estaba llegando ya hasta poder utilizar dinero en la última campaña presidencial que hubo, pero bueno, eso ya será seguramente materia de otra conversación. Junior, ¿qué cantidades fueron desviadas en la estafa maestra? Ya Filiberto nos estaba dando luz sobre ello, pero queremos escucharte a ti. Pues mira, de las cantidades más representativas a total, pues es la de las 7.670 millones, ¿no? De pesos en contratos. El tema que habíamos hace un rato mencionado, de los 2.224 de millones en el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Eh, para mí eso sería los más significativos, pero en sí la estafa maestra es un abanico de, de varios desvíos, ¿no? Implicados muchas empresas, pero sobre todo figuras públicas en las que hoy por hoy pues no hay una rendición de cuentas clara, ¿verdad? Es increíble la opulencia en la que estas personas llegan a vivir y mientras tanto con qué sangre fría voltean a ver a su pueblo y al pueblo pues simplemente le avientan pues moronas, ¿no? Dicho esto, a mí lo que más me preocupa, Luis, es que ese mismo gobierno en algún momento siempre se pronunció por seguir solicitando créditos al Fondo Monetario Internacional, bueno, al Banco Sí, sí, Mundial, ¿sí? En pro precisamente pues de programas sociales, ¿verdad? Entonces, por un lado, nos estaban endeudando y por el otro lado, pues realmente el recurso no caía al objetivo para el cual fue planeado, fundamentado y justificado, ¿no? De tal manera que hoy, por ejemplo, se le critica al actual gobierno, ¿verdad? De por qué no adquiere deuda para poder sacar adelante la crisis de salud que hoy tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial, y la crisis económica que se generó a partir de esta crisis de salud, porque el hecho de que haya repliegue en la libertad y en la movilidad de las personas, pues implica que los factores microeconómicos, que son el soporte del factor macroeconómico, pues también de alguna manera se ven afectados, ¿no? Entonces, así en mi opinión, Luis. Gracias. No, muchas gracias, Junior. Interesante estos puntos de vista que podemos intercambiar. Pero Filiberto, eh, se me ocurren dos interrogantes para plantearte y escuchar tu punto de vista. Uno, tal vez amerita un tanto cuanto de reflexión del lado, no sé cómo decirlo, del lado técnico, ¿no? Y la otra es más una percepción individual. Porque se me ocurría preguntarte,
¿cómo fue posible el desvío de cantidades del erario público? Pero también se me ocurre preguntarte, ¿cuál es, ¿cuál es tu percepción en relación de ese desvío, ¿no? Claro. Mira, Luis, la verdad es que yo, digamos, como en ese sentido, como un neófito y quizá como muchos de los que tengan la oportunidad de ver esta charla, más bien yo me pregunto justamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se puedan desviar estas cantidades de dinero? ¿Cuáles son los mecanismos que se siguen? Creo que a partir de lo que nos ha venido diciendo Junior y a partir de lo que tú nos comentas, empezamos a entender, ¿no? Esta cuestión de la asignación de recursos y cómo estas asignaciones son falsas y cómo a partir de esa falsedad se desvían estos recursos. Digo, si solo 50 y tantas empresas eran realmente existentes y el resto, más de 100, ¿no? Más de 120 eran fantasma, pues estamos en una situación en verdad, pues verdaderamente hasta ridícula podría parecer, ¿no? Entonces, eh, ahora, que haya cómplices, ¿no? Que sean, por ejemplo, pues directivos de universidades o miembros, ¿no? De la academia, pues es una cosa verdaderamente inaudita e incluso, para jalarse los cabellos, ¿no? Porque estamos aquí reunidos precisamente en un ambiente académico con el afán y con el ansia de que aquellos que nos escuchan, pues se cultiven, aprendan y sean mejores como en sus respectivas líneas de trabajo y de investigación y de estudio. Entonces, el hecho de que 8 universidades hayan participado como parte de este desvío de recursos, ¿no? Porque yo le llamaría básicamente un desvío de recursos, que son recursos de todos nosotros, ¿no? Del país, de la sociedad. El hecho de que esté implicado Pemex, que esté implicado Cedesol, que haya estado involucrada la Secretaría de Comunicaciones, Transportes, Banobras, la misma SEP, ¿no? Pues a estas alturas nos debería de alarmar y tener en una, en una situación así, de alto riesgo. Sin embargo, bueno, pues sabemos, ¿no? Que siguen trabajando estas instituciones y obviamente lo seguirán haciendo. A mí particularmente, cuando me dices mi opinión sobre esto, es una cosa que me molesta mucho. A mí me parece que en parte de lo que yo hago todos los días como docente y a través de los alumnos es pues tratar de transmitirles que primero están los valores, que primero está la ética, que primero está la moral. Eh, Ciertamente no vamos a ser gente eh, pobre por tener ética, por tener moral y por tener valores. Lamentablemente pareciera que eh, se ha transmitido esta idea de que, de que todos tenemos que, pues no estafarnos, pero tengo amigos, ¿no? Extranjeros, latinoamericanos, por ejemplo, que me decían, lo primero que yo aprendí en México es que el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros proyectamos, ¿no? Como nación y como individuos, que la única forma de salir adelante es a través de estafas y a través de lo que nosotros aquí llamamos tranzas, pues en verdad que es una cosa muy triste, que vamos a tener que seguir trabajando en las aulas, que vamos a seguir trabajando como personas de manera individual. Y a mí en concreto, por ejemplo, en esta pequeña presentación que yo les compartí a todos ustedes, puse como cierre de esta idea de la estafa las dos organizaciones que efectivamente más me causan
como pena, como tristeza. Déjenme compartirles la pantalla, y tiene relación con lo que le preguntabas a Junior, respecto a las cantidades, ¿no? O sea, ya Junior, ¿no? El compañero Borja nos explicaba de los 2.224 millones que se fueron a Cedesol y que se supone que eran para paliar el hambre y para paliar la pobreza de nuestra sociedad tan maltrecha, ¿no? Se hizo un censo, ya teníamos el censo para saber cuáles eran los municipios más pobres del país, y en base a eso, ¿no? A través de una cruzada que estaba planteada para solucionar el problema del hambre y solucionar el problema no de la pobreza, sino de la pobreza extrema, pues es una cosa verdaderamente denigrante, ¿no? Ver 9 convenios, ¿no? Con Cedesol y con 2 universidades para hacer un fraude de tantos miles de millones de pesos, ¿no? Hay gente que no tiene para comer, gente que no tiene para trabajar, gente que no tiene una casa para vivir, ¿no? Y recordemos los objetivos del milenio, ¿no? Estos objetivos que se plantearon, ¿no? Para todas las naciones en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y nosotros, en lugar de avanzar hacia la desaparición de esta pobreza extrema, terminamos, como dices tú, teniendo el gobierno que nos merecemos en parte, que termina desfalcando y fraudulentamente robándose este dinero. Y otra instancia que a mí me parece que también es fundamental, pues es esta instancia de Pemex, ¿no? Aquí cabe mencionar que efectivamente el gobierno actual ya tomó cartas sobre el tema de Cedesol. Llevaron a prisión al principal o a una de las principales responsables del asunto, quizá también con una finalidad política, pero que sin duda estaba involucrada de alguna manera. Y por el otro lado, Pemex, ¿no? Que ya sabemos que también el gobierno empezó trabajando con esto del huachicoleo y con esto de que Pemex es ordeñado y demás. Entonces, digamos que Pemex eh, se ha convertido en esta empresa estatal que una de las más golpeadas en los últimos sexenios, ¿no? Y que pues sirve para toda clase de hurtos, robos y fraudes, ¿no? 3.576 millones de pesos, ¿no? Que es una cantidad todavía mayor a la de Cedesol, pues nos hablan del monto del fraude y por tanto de que Pemex todavía tenemos que trabajar mucho en él para ver si realmente se puede salvar y cómo se puede salvar, porque en las condiciones actuales, ¿no? Pues Pemex tiene mucho trabajo por delante, ¿no? Esos 39 convenios y que estuvieran involucradas 6 universidades, pues es una cosa muy fuerte, ¿no? Eh, digamos, espero que de alguna manera, más allá de la simple denuncia o el simple enojo que causa el saber y conocer estos datos, podamos tomar cartas en el asunto como ciudadanía y ser más cuidadosos y ser más responsables en no caer en estos clichés y estereotipos que parece que nosotros mismos hemos fomentado y que después, para colmo, hay gente que quiere seguir votando por esos personajes que ya sabemos lo que hacen, ¿no? Entonces, pues veremos en qué resulta esto. Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes, amigos. Muchas gracias.
Cierto, es una situación lamentable, muy lamentable, lo que ocurrió con el manejo del recurso público. La Sedesol tenía, entre otras cosas, el programa para desarrollo de zonas prioritarias, contaba con un patrón que le brindaba Progresa, que luego Prospera, que ubicaba a las comunidades más pobres para ayudarles. Se hizo la cruzada contra el hambre, se alineó en el Plan Nacional de Desarrollo la cruzada contra el hambre, y eso era puro, puro discurso. Porque esas cantidades que se están manejando tenemos que verificar, y sería muy interesante, no tengo el dato aquí en la mano, qué porcentaje esos 7,000 millones de pesos representan del presupuesto que en ese ejercicio fiscal o en esos ejercicios fiscales, de ser el caso, tuvo la Sedesol. Y sería muy alarmante. Yo me acuerdo que al principio de esa administración de Enrique Peña Nieto se hablaba mucho de la cruzada contra el hambre, se habló mucho de la cruzada como 6 meses. Y después de los 6 meses se dejó de hablar. Y había comedores comunitarios que desaparecieron, ¿no? Había algunos servicios como los de guardería que brindaba la Sedesol, que realmente no brindaban un servicio de calidad, que al parecer estaban también asignando mal el recurso, pero bueno, lo de menos es que lo hayan asignado y se haya gastado, ¿no? El problema es ver todo el dinero que va a parar seguramente campañas públicas. Me llama la atención una cosa que voy a compartir con ustedes. En alguna ocasión, platicando con una subdirectora de la Sedesol, en relación a un programa en el que se utilizaba dinero del Banco Mundial, cuando aparece el programa social, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se ejecutan los programas? Y le decía, bueno, hay unas reglas de operación, o sea, cada programa social, los que vienen a Sedesol, seguramente habrá diversos programas sociales, hay cosas que se ejecutan en la Secretaría del Bienestar. O sea, cada programa tiene reglas, es decir, en qué se podía emplear el dinero y hasta qué monto se podía emplear y quién podía ejecutar el gasto para ese programa. Luis, Muy bien. perdón que te interrumpa, no te escucho bien, no sé si solo sea yo. Es correcto, Luis, el volumen de tu voz se fue diluyendo conforme seguías hablando. Sí, y bueno, y aprovecho que levanté la manita, no sé si se haya visto aquí en la pantalla, porque quise hacer como una réplica así a bote pronto de lo que estabas comentando, pero más que réplica realmente es un comentario. ¿Cómo no se iba a dejar de hablar de la cruzada contra el hambre? Sí, pues es obvio que no se estaba eliminando esa hambre, ¿no? Y es obvio que si seguían hablando de eso y luego se veían los resultados, pues obviamente iban a quedar muy mal parados. Pero sí, efectivamente, eso que comentas fue muy notorio. Bueno, o al menos algunos de nosotros nos pudimos dar cuenta, porque queríamos precisamente saber y ver qué había pasado con esa cruzada. Y el resultado fue que se diluyó, como dices, así como ahorita se diluyó tu audio, porque poco a poco tratamos de escuchar, quizás sea un asunto ahí del micrófono, pues así se diluyó el programa. Pero bueno, guardo silencio nuevamente para escucharlos, compañeros. Perdón, yo ahí agregaría algo adicional a la observación de Philly para aportar a lo que comenta Luis. No perdamos de vista que el gobierno de Peña Nieto mediáticamente fue de los que más tuvo el apoyo de las televisoras, principalmente por Televisa, por lo que ellos, como dueños de la opinión pública en los medios electrónicos masivos, pues sabían qué difundir, ¿verdad? Y en qué momento debían ya de quitarlo para dar paso a otro tema de importancia. Por lo que esa es otra consecuencia del por qué de pronto hubo una masificación del asunto y de pronto esta masificación pues desapareció de los mismos medios, ¿no? Entonces, hacia grandes rasgos. Adelante, Luis, continúa. Muchas gracias. Y para meterle más leña al fuego, les decía que hablaba con esa subdirectora del programa. Bueno, pues voy a decirlo, igual ya ni existe el programa, ¿no? 3x1 para migrantes, que estaba en la Sedesol. Y yo le preguntaba, ¿en qué se gasta el dinero que manda el Banco Mundial, ¿no? ¿En qué se gasta el presupuesto que tienen de la Sedesol? Yo me decía que hay unas reglas de operación. En las reglas de operación había una lista de las cosas que podían financiarse con ese recurso. Y de repente en la conversación salió
que se estaba financiando, por ejemplo, el arreglo de un atrio de una iglesia. Y entonces, bueno, políticamente y administrativamente las iglesias de la Iglesia Católica Apostólica Romana son espacios tomados como una representación diplomática, por lo tanto le correspondería esa manutención a la propia iglesia, ¿no? Entonces le dije, a ver, ¿cómo está pasando entonces esto? Y me dijo, no, es que las reglas de operación son meras recomendaciones. Si esa gente es la que estaba administrando diciendo que lo que dice la norma es una recomendación, es como si la norma me dijera a mí, no puedes golpear a tu vecino porque te caiga gordo. Y yo dijera, es una recomendación. Entonces, si yo quiero, lo golpeo, ¿no? Digo, lo puse en ese plano para que se imaginen nada más la gente que estaba administrando, ¿no? En esas gestiones. O sea, esa conversación es verídica, eso ocurrió. Si esa gente que está adentro era capaz de no saber que había una norma que tendría que respetarse, y la gente que estaba al frente, como en el caso de Rosario Robles, con experiencia dentro de la administración pública, porque ella fue jefa de gobierno, sustituta, obviamente sabía de administración pública, no es el único cargo que tuvo, pues entonces es alarmante porque se estaban nutriendo las filas de la gente que administraba con personas, muchas, por lo menos es el ejemplo que yo tengo, que no sabían lo que era la norma y que no sabían que el administrador público solamente puede hacer lo que la norma le impone, porque son facultades y competencias, más no lo que se le ocurra. El que está en la administración pública no puede actuar como el que está como el particular, ¿no? El particular hace lo que la ley no le prohíbe, pero el de la administración pública tiene que hacer nada más lo que la ley le autoriza, solamente lo que la norma le impone. Y esta persona decía que era una recomendación, pues imagínense entonces, ¿no? Por supuesto que pasó esto y por supuesto que pudieron pasar otras cosas con las cuales se evidenciaba que el arco del triunfo se quedaba chiquito, ¿no? Para que pasaran esas cantidades de dinero y se embolsaran. Por supuesto que en esos filtros que hubo para llegar el dinero a las campañas políticas, por supuesto que alguien decía, a ver, este billete se me cayó, se queda aquí, ¿no? Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Es una mera suposición. Pero vamos a continuar con nuestra conversación. Yo quería aprovechar lo que habían comentado para decir esto. El 67% de las empresas contratadas por las universidades, porque esas sí fueron contratadas por las universidades, no reunían los requisitos legales para operar el objeto de los contratos. Junior, tú que sabes de administración, sabrás que todas las sociedades mercantiles, todas las sociedades civiles necesitan tener un objeto social para operar. Si tu objeto es la construcción, no puedes vender el servicio de distribución de papel higiénico, ¿no? Por ejemplo, entonces no te dan el objeto, ya sea porque además de esta situación eran insolventes en infraestructura, eso lo comentaba hace rato, o simplemente no existían materialmente, ya lo decía Filiberto también. Parecería que estamos ante el concepto de empresa fantasma, y este concepto se ha manejado en la información que se ha difundido a lo largo de los años respecto de la estafa maestra. Pero Junior, tú eres el administrador. ¿Qué podemos entender por empresa fantasma para que la gente que se sirva a escucharnos vaya comprendiendo mejor, decíamos hace rato, el contexto y la realidad de este problema? Bien, Luis. Bien, por principio de cuentas, hay que tener claro lo que es una empresa, ¿verdad? Una empresa, como bien comentas, se, se da a partir de un acta constitutiva, ¿sí? Esto ante un notario, específicamente se declara cuál va a ser el objeto de esta empresa, bajo qué sociedad mercantil, ¿sí? Entonces, para que tenga la figura de empresa, tendría que cumplir con nuestros protocolos. Ahora bien, partiendo de este principio, luego entonces, empresa fantasma, no necesariamente estaríamos hablando de una figura ilegal, ¿me explico? Sino en todo caso es una empresa que se constituye, ¿sí? Eh, con un objeto social, ¿sí? Como bien comentas, ¿verdad? Pero al final el objetivo real es la evasión fiscal, ¿sí? De tal manera que generalmente estas empresas sirven como paraísos fiscales para poder esconder operaciones. Eh, Son empresas que no cuentan con un gran activo, y me refiero a activo circulante, activo fijo, ¿sí? Son empresas que sí tienen operaciones, pero generalmente son operaciones de, de mediano tamaño, ¿no? Buscan no ser muy llamativas, ¿sale?
de tal manera que puedan ser estas mismas empresas que en algún momento dado se puedan llegar a disolver, ¿no? Y es ahí cuando ya se pierde la cadena o la secuencia de investigación, de tal manera que esto, por ejemplo, puede llegar a favorecer, ¿verdad? Sobre todo el tema, pues, de la evasión fiscal, que ese es el trasfondo, ¿no? E incluso favorece los temas de lavado de dinero. Dicho esto, pues precisamente, como bien comentas, el 67% de las empresas que participaban en la estafa maestra, pues son empresas que no tenían un historial atrás y que muchas de las veces fueron formadas hasta por, perdón, sin menospreciar a nadie, por servidumbre o empleados, ¿verdad? De funcionarios o de gente que notablemente tenía recursos, pero ponía nombre, la razón social de personas que académicamente ni siquiera estaban preparadas y que luego entonces cuando fueron entrevistados, pues ellos ni siquiera tenían idea de que habían constituido una empresa de gran calado, ¿no? Y más con gran cantidad de contratos que en algún momento dado les habían adjudicado. Por lo que buena pregunta has hecho, espero haber sido concreto y ayudar a nuestra audiencia y así en términos generales el concepto. Gracias, Luis. No, a todos nos favorecen esos comentarios que se emiten. Gracias a ustedes por estar comentando desde la perspectiva del tratamiento de este asunto, la percepción que tienen. La Secretaría de Desarrollo Social con Rosario Robles, Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya. Y escuchen bien esto, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo. Fueron las tres principales dependencias responsables de lo que el auditor Juan Manuel Portal en su momento valoró como un fraude millonario. ¿Escucharon bien? Rosario Robles, de Cedesol, que está en la cárcel porque es una medida cautelar que se impone para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. No está cumpliendo todavía ninguna sentencia. Emilio Lozoya, extraditado a principios, bueno, hace unos meses, extraditado para ser sometido a un proceso. Ambos han dicho que van a cooperar, porque es un beneficio procesal que tienen, cooperar para que la pena que se les imponga sea menor. El cooperar implica que están aceptando su responsabilidad. Para pronto quiero que tengamos todos presentes esto. Pero Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, no ha sido llamado a declarar, no ha sido señalado en los medios de comunicación, ¿verdad? Ni siquiera daba anuncios respecto del COVID. Durante el tiempo que ha sido gobernador de esta entidad, de donde me siento orgulloso haber nacido, que es el Estado de México, no salía en los medios, no decía nada, no figuraba. Y yo les comentaba hace un rato, es que parte del dinero se destinó a su campaña. Hay elementos que permiten hacer la presunción de que esa es la razón por la cual no salen los medios. El santo que no es visto no es adorado, ¿no? Entonces el sistema judicial no lo va a volver a observar hasta que algo salte de él. Y lo que salta es que Banobras desvió recursos. Eso dijo la Auditoría Superior de la Federación. Como lo hizo Cedesol de Rosario Robles, como lo hizo Petróleos de Mexicanos, que bueno, el asunto de Emilio Lozoya, por el que está sujeto al proceso, parece que es el de Odebrecht, es otro rollo, pero también va a salir esta situación y él está sujeto al proceso. Pero Alfredo del Mazo no. Ahora bien, estas dependencias entregaron el dinero, decíamos ya varias ocasiones, a 8 universidades públicas y estas contrataron a empresas para realizar funciones de supervisión de obra o servicios. Una situación que también de primera mano me permití constatar. Entonces, se triangularon los recursos y las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de comisión en lo global, entre las 8 universidades, por contratar empresas, aun sin que las empresas que contrataron hicieran algo. ¿Por qué pinto este panorama? Porque, Filiberto, la verdad es que
yo te veo a ti más como un hombre de izquierda, ¿no? No voy a decir radical o moderada, simplemente de izquierda, por lo tanto crítico. Y en ese sentido, fíjate la pregunta que quiero formularte y que me gustaría que nos compartieras en tu comentario. ¿Qué piensas sobre el dinero asignado en Sedesol para los más pobres y que no alcanzó su destino? Pues mira, como ya te mencionaba, a mí me parece una situación completamente eh, triste, anómala, y verdaderamente denigrante, porque además cuando el gobierno de Peña Nieto, digamos, extiende la mano a Rosario Robles, muchos vieron eso o lo leyeron como un acercamiento a una militante de izquierda, como un acercamiento si no, ¿no? A un movimiento revolucionario de izquierda profunda, sí a un personaje que había trabajado dentro de la comunidad eh, del progresismo nacional, y por tanto que se supone tenía que pues coadyuvar y de alguna manera pues aportar esa experiencia, ¿no? Que viene de precisamente, como ya lo comentó Junior o tú mismo lo comentaste, de haber sido suplente de alguna manera como jefa de gobierno de un partido de centro izquierda. Pues uno esperaría que un personaje de ese calado, de esa naturaleza, hubiera trabajado en esa área, justamente en la del desarrollo social, de una manera particularmente seria, de una manera particularmente importante, ¿no? En la cual estuviera realmente comprometida. Ciertamente muchas personas el puro hecho de darle la mano al gobierno de Peña Nieto lo vieron ya como una traición. Y en ese sentido se habla del revanchismo político dentro de la misma izquierda con respecto a Rosario Robles. Pero es cierto que en algún momento, ¿no? Se le defendió a capa y espada cuando era miembro del gobierno de la Ciudad de México y era miembro de los movimientos sociales de izquierda que había en ese momento, ¿no? Como miembro del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, muchos, digamos, en este ámbito y en esta idea de que a veces se tiene que negociar y se tienen que abrir los espacios a la unidad, ¿no? Entre las diferentes facciones, pues uno hubiera esperado que la aportación de parte de un personaje como ella fuera realmente benéfico para el país. Y el resultado, pues lo estamos viendo, una cosa terrible que no deja de hacernos pensar a muchos. Entonces, quizá desde esas acusaciones que se hicieron cuando todavía trabajaba en la Ciudad de México, con el famoso Carlos Ahumada, ¿verdad? Si recuerdan, pues que a lo mejor tenían un cierto contenido de verdad, ¿no? Y que esas irregularidades ya formaban parte de su quehacer político. Pero es una pena y es muy triste
saber que personas que se dicen de izquierda y que se suman a los esfuerzos por mejorar este país, terminen involucrados y terminen de alguna manera promoviendo o siendo copartícipes de este fraude. Insisto, todavía falta ver las versiones de algunos de los protagonistas, pero la situación se ve poco halagüeña. La realidad es que, como siempre, nos vamos a quedar con el dinero se fue, pero ya no regresó. Entonces, la pregunta también que queda siempre pendiente sobre la mesa es: ¿y dónde está hoy día esas cantidades exorbitantes? Yo haría esa pregunta, la dejaría en el aire. Pero con eso cierro. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por toda la participación que has tenido en esta conversación que tuvimos a bien entablar. Quisiera que por ahora cerráramos de una forma fuerte y contundente. Ya Filiberto nos ha dado algunos números, Junior ha complementado en el comentario la percepción respecto de ellos y de la situación en particular, pero para los que nos llegan a observar, siempre tenemos un buen agradecimiento. ¿Cuál es el mejor agradecimiento sino emitiendo los mejores comentarios, como aún no lo hacemos por buena fe y con la intención de ser objetivos para que los demás, los que nos observen, se generen con esa información en sus manos sus propias consideraciones, sus propias conclusiones? Y para que esto sea así, porque me parece que es un asunto muy jugoso de todo esto que es la estafa maestra, Junior, ¿por qué Pemex es un buen objetivo o fue un buen objetivo para el desvío de recursos? Gracias, Luis. Pues mira, por principio de cuentas, no perdamos de vista que Pemex, para todos los sexenios o las administraciones públicas que han antecedido a la actual, pues es una vaca de efectivo. Vaca de efectivo en términos de marketing, se le llama a ese negocio que por sí mismo, sin que hagas muchos esfuerzos, te va a generar de manera consistente un flujo de efectivo. De ahí que le llaman vaca de efectivo, ¿sale? Dicho esto, lo que te puedo llegar a decir, en particular ahorita con el tema de la estafa maestra, en la cual sin duda tú citabas a Emilio Lozoya, pues nada más y nada menos que pues hay 3.576 millones de pesos, ¿verdad? Que se desprenden de esta figura como lo es Pemex, con 39 convenios, ¿sí? Como bien citaba el profesor Fili, implicando a 6 universidades. Se vuelve jugoso porque por sí mismo Pemex es un mundo de recursos, ¿sí? Tenemos el asunto de la extracción del petróleo, tanto en aguas profundas, ¿verdad? Como la posibilidad de hacer el fracking, que en su momento ahorita ya el actual gobierno lo ha detenido. Tenemos lo que por muchos años venían aquí haciendo el famoso huachicoleo, la industria de la petroquímica, que también es muy jugosa, de tal manera que habían varias alternativas para que a Pemex se le considerara, ¿verdad?, como una posibilidad para poder entrar en esta pues estrategia, ¿verdad?, también orquestada por parte de varios funcionarios. Dicho esto, hoy, por ejemplo, están señalados 3 figuras muy particulares que ya el presidente ha pedido que se les dé de baja, entre ellos Miguel Ángel Lozada, en aquel entonces era el director de Pemex de Exploración y Producción. Lo acompaña también Héctor Salgado, subdirector igual de Exploración y Producción, y también está Luis Galván Castro. Él es gerente, o él fue gerente de control financiero.
Eh, por sus manos de estas tres personas, pues pasaron convenios de manera irregular, ¿sí? Implicados de igual manera con la estafa maestra, y esto lo señala pues Animal Político, ¿verdad? Señala que tres empresas en particular se llevaron 348 millones, ¿sí? Por medio de 6 contratos en el año 2013, ¿sí? Hay quien dice que llegaban a ser hasta 25. Ahora, entre otras cosas, estos contratos, pues, fueron, fueron pasados, ¿verdad? Por el visto bueno del órgano de control interno de Pemex, ¿no? O sea que esa parte también no puede ser, porque estos convenios que fueron de manera irregular con instituciones de educación estuvieron violando pues el reglamento interno de Pemex, que vendría siendo como su propia constitución, de tal manera que cuando ellos siguen escarbando, se dan cuenta que estas empresas fantasmas que recibieron este recurso a través de la figura de la subcontratación, pues resulta que eran de sus propios familiares, ¿no? Entonces ahorita de alguna manera respondo a una pregunta que Phil acaba de soltar, que dónde estará ese dinero, ¿no? Pues muchas veces ese dinero llega a caer, como bien decíamos, en empresas fantasmas que a razón de la servidumbre, a razón de colaboradores de un bajo nivel operativo o de familiares, ahí es donde llega a caer ese dinero, ¿no? Entonces, esto dificulta en ocasiones pues la posibilidad de un rastreo inmediato, ¿no? Y un rastreo que a veces puede llegar a pasar de un sexenio a otro, y ahí es donde se llega a perder incluso pues el seguimiento extrajudicial, de tal manera que ahorita en esta pequeña ejemplificación que te doy de cómo Pemex participó, es como yo te digo el por qué se vuelve la vaca de efectivo en términos de marketing, porque a partir de ahí, bueno, pues el recurso es ilimitado, ¿no? Tanto en especie como lo es el mismo petróleo y la industria que le acompaña, que se desprende de sus derivados, como lo es en la subcontratación de los servicios que requiere esta misma industria. Gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes. Hemos brindado información muy útil para que se genere quien nos escuche un panorama de lo que ha ocurrido con la estafa maestra, y seguramente puede ser esta una plática de algunas otras que más adelante podrán darse sobre el mismo tema, porque se va a ir agregando información, y con esa información incluso podemos llegar a valorar el desarrollo de la administración actual y de los propósitos que tenía en relación de la corrupción. Sin embargo, no es lo único de lo que tenemos que hablar, y espero que a la brevedad, para que cerremos este año, como ya bien ustedes lo han propuesto, en particular Filiberto, podamos hablar de los temas que consideramos más importantes abordados durante el 2020, un año difícil y complicado para todos los mexicanos, para todo el mundo, y en particular para lo que hace a una actividad que nos relaciona a todos nosotros, que es la educación. Pues agradecemos mucho a los que nos escuchen, a los que nos estén escuchando, su interés por lo que nosotros podemos comentarles, y me permito mandarte un abrazo, Filiberto, hasta Guadalajara, un abrazo y uno hasta Puerto Vallarta. Espero que estén disfrutando muy bien el estado de Jalisco. Yo sigo aquí ahora en el estado de México, pero muy contento de poderlos saludar. Cuídense mucho y nos seguimos encontrando en cuanto el tiempo, la disposición, las ganas, la información, nuestro análisis nos lo permita.